les bendiga y bienvenidos todos los hermanos, tanto aquí como en las casas, hermanos. Si usted tiene su bosquejo en la mano, el tema de hoy es la rendición. Rendición, que es el camino hacia la paz. En toda pérdida que tengamos, y no hablamos de solo pérdidas humanas, pérdidas de un negocio, pérdidas de la salud, pérdidas de un matrimonio, de una relación, de un trabajo, tal vez de por años, necesitamos paz. Y hemos hablado de 3 fases o 3 periodos que se pasan en nuestras pérdidas y que todos nosotros vamos a pasar. La lección de hoy es la parte número 4 y hemos estado viendo, hermanos, que a veces nosotros nos sentimos como en un pozo, como en un hueco. Cuando tenemos una pérdida, hermanos, nos sentimos como aislados, como que nadie está a nuestro alrededor, como que estamos en un pozo. Y a veces sí, porque tenemos pozos financieros, pozos de salud, pozos de relación y pozos de agua viva. Pero a veces la vida es solo pozos. Salimos de uno y nos metemos en otro y nos metemos en otro, hermanos. Y a veces tenemos que pedir ayuda. Algo muy importante en esta serie, hermanos, que quiero que sepamos, es que las etapas de nuestras pérdidas para poder superarlo no son lineales ni consecutivas. O sea, no es que primero yo siento la conmoción y una vez que apruebo la conmoción y me gradúo, entonces paso al dolor. Y una vez que termino el dolor me gradúo y paso a la lucha. Y una vez que termino la lucha paso a la rendición y después a la santificación y después al servicio. No, pueden suceder simultáneamente. Yo puedo estar en un día de conmoción y ahí mismo también me estoy doliendo, lógicamente, y puede ser que pase la noche luchando con Dios y peleando de por qué sucedió, de para qué sucedió, y al final me rinda y le diga, Señor, pero sin ti no voy a poder caminar y ayúdame. Y al otro día me vuelva a levantar bravo y me vuelva a levantar triste y vuelva, porque recuérdense que el dolor y el duelo es un periodo, y los periodos son tiempo, y no podemos exigirle a nadie cuánto tiempo va a durar. Simplemente, hermanos, hay que atravesarlo. Nadie puede evadir el dolor, sino que atravesamos el dolor, hermanos. No podemos rodearlo, no podemos brincarlo, pasar alrededor de él, no podemos pasar debajo de él. Hay que atravesar el dolor, hermanos. Así que es normal, y recuérdese que son lineales. O sea que en un mismo momento, pastor, usted puede estar pasando todo. ¿Es eso cierto? Sí. No es que va por etapas nada más de conmoción, dolor, pelea, no. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Revisemos un poquito lo que hemos visto. Lo primero que vimos fue la conmoción, que es cuando mi mundo se derrumba, cuando me dicen las noticias, hermanos, que no esperaba, aquella noticia que me golpeó. Y en la conmoción nos vamos a sentir como entumecidos, como que no vamos a poder reaccionar. Y enseñamos en el mensaje que debemos clamarle a Dios y que debemos permitir que otros nos ayuden. Hablamos de cómo realmente en medio de la conmoción necesitamos personas alrededor de nosotros. Necesitamos un abrazo, necesitamos una palmada en la espalda, necesitamos lo que llamamos toque, no necesitamos palabras, no necesitamos que nos digan un sermón, lo que necesitamos es toque. En la iglesia evangélica hemos malinterpretado que cuando usted tiene una pérdida, sobre todo un ser querido, necesita una charla de lo que es la muerte. Necesita una motivación y que le digan por qué sucedió y que ahora mi esposo, mi esposa o mi mamá es un angelito o mi hijo es un angelito. No, nada de eso, hermanos. Necesitamos a otras personas que oren con nosotros durante la conmoción, hermanos. Ni siquiera podemos pensar bien cuando estamos en conmoción. Necesitamos a otras personas. Y cuando tenemos una pérdida, sería bueno, como hemos aconsejado, hermanos, no empiece proyectos fuertes, ni un cambio en la casa, ni la pintada, ni la reconstrucción, ni cambio de techo. No es bueno, no es saludable. La segunda etapa que hablamos, que son lineales, es a la fase de la pena, la fase del dolor, la fase del duelo. Y en la fase del duelo dijimos que nos sentimos insensibles, hermanos. Hay una sensación al dolor a veces, hermanos, diferente. Y dijimos en esta fase que el dolor era algo bueno, que era saludable tener dolor, que era saludable llorar. Esta semana la vamos a ver en las casas, si Dios quiere, para que se acuerde de lo que hablamos.
Y que la pena es la manera en que Dios nos ayuda a atravesar los cambios en la vida, las transiciones de la vida. Que no hay vida sin cambio, no hay cambio sin pérdida, no hay pérdida sin dolor y no hay dolor sin duelo. Y que el duelo es saludable. De todo esto yo espero que nos quede algo, hermanos, porque en algún momento usted va a pasar por esto. Si no es que ya lo está pasando, o alguien alrededor suyo va a pasar por esto. Y a veces nos quedamos sin palabras y no sabemos cómo actuar. Doy gracias a Dios por esta serie, que en mi vida llega en el momento propicio, pero en la suya llega con antelación. Así que es bueno poder reservar y prepararnos para el día malo de la pérdida. De hecho, dijimos que el no llorar no es saludable. Que hay gente que le dice a uno que no llore, es algo aprendido. Los papás nuestros nos decían, no llore cuando usted llegaba llorando. Y usted se golpeó y se majó, ¿cómo que no llore? Y dijimos que a veces se interesan más porque usted se calle que por el dolor suyo. Como si fuera más importante el silencio que el dolor. Y no, hay que llorar. Dijimos que en la Biblia nunca dice el Señor, no llores, no se lamente y no esté triste. Lo que Él dice es, no temas, no temas. No voy a hablar más porque esta semana lo vamos a estar hablando en el grupo pequeño. Y luego pasamos a la etapa que hablamos la semana pasada, que espero que haya sido de bendición porque aprendemos algo nuevo, la lucha. Todos tenemos una lucha cuando tenemos una pérdida grande y es la etapa aquella en que, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvo que ser mamá? ¿Por qué no fue la mamá del piedrero? ¿Por qué se murió mi hermano? Y tanto piedrero ahí en la calle y ladrón no. Y tanto maleante. Bueno, simplemente porque fue. Y que la lucha era permitida, hermanos. Y hablamos de cómo poder luchar con Dios y ganar. ¿Cuál era la manera de luchar con Dios y ganar, hermanos? Y en la lucha es un estado de conmoción donde, en la conmoción, perdón, es un estado donde la sensación es de entumecimiento. En la pena nos sentimos tristes, pero en la lucha usted y yo nos sentimos enfadados a veces. Desilusionados muchas veces. Porque lloré, Señor. ¿Y por qué no se sanó? ¿Por qué tenía que ser mamá la que se murió? Entonces, hermanos, la semana pasada hablamos que hay 4 cosas legales que usted hace cuando está luchando con Dios, que era la queja, la apelación, el recordarle a Dios sus promesas y el expresar adoración a Dios siempre. ¿Se acuerdan, hermanos? Que puedo quejarme, yo me quejo con Dios y eso es adoración. Si yo me quejo con Dios es adoración. Si me quejo de Dios es rebelión y pecado. Entonces yo me quejo con Dios, yo apelo a Dios, me voy hacia Dios, le digo a Dios lo que Él ha sido, Él es mi sanador. ¿Quién es Él? Es lo que yo apelo. Apelo a quién es Él. Y después le recuerdo sus promesas. ¿Se acuerdan que Jacob decía, ok, Señor, tengo miedo porque mi hermano Saúl dijo que me iba a matar? Pero recuerda que tú me dijiste que me traías acá para multiplicar mi familia y que me ibas a bendecir. O sea, y si usted me dijo eso, ¿cómo me va a matar mi hermanillo? ¿O será que me va a matar en pedacitos? No, Él le recuerda las promesas de Dios. Y después le expresamos a Dios nuestra adoración a Él. No hay manera de ganarle a Dios. Y aunque la Biblia dice que Jacob le ganó a Dios, al final Dios se ganó a Jacob. Y entonces usted dice quién ganó más. Pero Dios le enseña a Jacob. Y cada vez que usted pelea con Dios y tiene una lamentación que es una oración, nos han enseñado oraciones de adoración, oración de alabanza, de intercesión, de acción de gracias, pero nunca habíamos oído acerca de una oración de lamentación. Y la Biblia tiene muchas oraciones de lamentaciones. Hay un libro entero, las lamentaciones de Jeremías. Y Jeremías pasa quejándose con Dios porque no está sucediendo aquello por lo cual están trabajando. Y hay 150 salmos y 65 de ellos son salmos de lamentaciones. Y vemos que hasta el santo Job se quejó de una manera fuerte, porque él decía, yo soy bueno, no he hecho nada malo, y cómo es posible que me suceda esto tan grave. Esta semana, hermanos, vamos a hablar acerca de la rendición. Lo que les quería decir es que nadie gana una pelea con Dios, ¿estamos bien? Y para ganarle usted una pelea a Dios, porque una lucha se trata de saber quién tiene el control. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte, usted o Dios? La única manera de ganarle a Dios es rendirme.
Rendirme, porque si usted no se rinde con un luchador, hermanos, profesional, le va a quebrar las manos, le va a quebrar la cara. Mejor me rindo. Usted nunca va a salir bien, mejor me rindo. Y es lo que vamos a hablar esta semana, si Dios así lo permite, y ayer lo pudimos hablar, la rendición. Y la sensación en la rendición mejor descrita es paz. Cuando yo me rindo ante Dios, cuando yo rindo todo mi caso a Dios y sé que Dios tiene el control, es el camino a la paz. El camino a la paz se logra rindiéndote. Y cuando lo haces, en realidad estamos ganando. ¿Por qué? Porque Dios va a derramar bendiciones sobre un corazón contrito y humillado, sobre una actitud de rendición. ¿Cómo podemos dejar salir el dolor? ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo movernos a través de él, hermanos, y no quedar atrapados en un momento de la vida por un dolor? Tuvimos un divorcio, tuvimos una pérdida, tuvimos algo duro por allí, hermanos. ¿Cómo podemos atravesar el dolor? Hay tres cosas que pueden suceder cuando tenemos una pérdida. Ponga atención a esto. Nosotros, cuando tenemos una pérdida, podemos permitir que aquella pérdida nos destruya, ¿cierto o no? Conozco matrimonios que han sido destruidos por la pérdida de un hijo. Uno le echa la culpa al otro, el otro se queja con Dios, más bien se queja de Dios, se agarra con Dios, se descuida, ya no quiere hacer sus labores, se le olvida que tiene una esposa o que tiene un esposo también que cuidar o que hay más hijos y dejan que la pérdida los destruya. Lo segundo que podemos hacer es dejar que la pérdida nos defina. Defina de ahora en adelante quién soy yo. Voy a ser un amargado, voy a ser un egoísta, voy a ser alguien sin corazón. Hemos dicho que nuestros errores no deben definirnos, ni nuestras enfermedades deben definirnos. Yo no digo yo soy un alcohólico, yo digo estoy luchando contra el alcoholismo. Yo no digo soy un diabético, estoy luchando contra la diabetes. Ni mi enfermedad, ni mis errores me definen. Pero lo tercero que pueden hacer mis pérdidas es que yo puedo permitir que más bien me desarrollen. ¿Cuántos estamos por acá? Este fin de semana es lo que queremos compartir. Cómo incluso lo malo en nuestra vida puede hacer que nos desarrollemos para bien y que más bien por medio de la rendición usted y yo crezcamos en el Señor, y también lo he visto, y salgamos más fuertes, salgamos más fortalecidos y aún así creyendo más en Dios. Porque ya teníamos principios y nos tomamos de esos principios que sabemos, y entonces podemos tener como la primera lección que fue la introducción, cómo superarlo, cómo lo estoy superando, que puedo tener paz por lo que sabemos, puedo tener gozo por lo que sabemos y puedo tener esperanza por lo que sabemos. Vamos a ver un pasaje en la Biblia, específicamente acerca del rey David, cuando el bebé que tuvo con Betsabé, la mujer de Urías, muere. Hay algo que dice Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice lo siguiente, y por eso vamos a nombrar a David. Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió con un propósito, para enseñarnos, al fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Esperanza, subraya ahí, esperanza. Y la Biblia dice que todo lo que nos ha dado la Biblia y lo que leemos en la Biblia fue escrito con el propósito y nos va a ayudar a tener esperanza. Lo que sabemos nos va a ayudar a tener esperanza. Y en este pasaje del rey David va a ayudarnos también con nuestra esperanza. Así que se encuentran estas historias en la Biblia, esos pasajes de algunos personajes bíblicos. La historia de David de perder un hijo no es solo una historia, es una enseñanza que nos va a dar principios para la ruta a nuestra paz por medio de rendir todo delante de Dios. Y aún lo que usted pasó va a servir para enseñar a otra gente cómo podemos superarlo. Y lo que yo pasé va a servir para ayudar a mucha gente cómo podemos superarlo. Y de eso se trata esta serie. Yo quiero que la gente entienda, hermano y amigo, que esto que está acá también se puede superar. Y que lo estamos atravesando. Que la palabra de Dios es cierta. No es solo un dicho, todo lo puedo en Cristo, que es quien me da la fuerza y mi fortaleza. Yo no sé cuáles son las pérdidas que usted ha tenido en su vida. Todas las pérdidas son diferentes. Yo perdí a mi mamá hace más de un mes. ¡Qué rápido! Y si usted hubiera perdido a su mamá, son pérdidas diferentes. David perdió a su mamá hace muchos años y son pérdidas diferentes.
Por eso la semana pasada dijimos, usted no consuela a nadie comparando. Venga, yo sí puedo abrazarlo porque yo sí sé lo que usted está pasando, yo también perdí a mi mamá. No es igual. Venga, yo perdí a mi hijo y ni se llevaba, ni vivía con ella el hijo. El otro vivía todo el día con la mamá. Las pérdidas son diferentes, además de que todos asimilamos las pérdidas de una manera diferente. Somos 7 hermanos, varios, pocos nietos y bisnietos, y entre los 7 hermanos todos absorbimos la pérdida de mamá diferente. Porque la relación entre tanto hermano es diferente siempre con la hermana. Algunos son de más cercanía, algunos de más dependencia. Algunos son mucho más independientes, hermanos. Yo no sé cuáles son las pérdidas que usted ha tenido, ni las que va a tener tampoco, pero vamos a necesitar saber cómo responder a esas pérdidas. Y por eso estamos haciendo esta serie. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 16 al 24. Esto es lo que sucedió a David. David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. El contexto anterior de esto es que David, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, en vez de salir a la guerra, se quedó bailando el pelado en la casa. Salió al balcón, yo siempre me imagino como con unas sandalias de esas que son como de peluche, como de tela y destalonadas, y salió a ver todo por ahí, cómo estaban los otros allá en el campo de guerra y el rey que tenía que salir con ellos. Era la costumbre, dice que los reyes salían a la guerra, no solamente el pueblo. Tenía que ir el principal allá como en todo. Y David se quedó en la casa. Pues ojeando por ahí, vio como una muchacha muy guapa se metía al balcón, al baño. Parece ser que el baño estaba destechadillo, o se bañaban así. Y vio cuando se bañaba y le dice a David, llama un criado y dice, tráigame esa muchachilla. Y le trajeron a la muchachilla, ella era casada, se llamaba Betsabé. Tenía un esposo que no era judío, que era eteo y se llamaba Urías. Y Urías estaba en el frente de batalla haciendo lo que el rey no estaba haciendo. Y David se acostó con ella, pero David era como un gato, hermano, no falló y quedó embarazada. Dios lo permitió. Al final, ¿quién es el que da la vida? ¿Por qué es que estamos aquí? Porque Dios lo quiso. No porque quisimos, no porque la ciencia, no porque mamá, usted está aquí porque Dios quiso. Usted no es un error, no es una bala perdida. Usted está aquí con un propósito porque Dios fue el que quiso. Más de 300 millones de espermatozoides salieron ese día. Y vuelva a saber, usted fue el que ganó. ¿Y usted cree que usted le ganó a 300 millones de posibles hermanillos? Nada más por ganarles. Es que no fue que las posibilidades eran muy, por favor, las posibilidades son muy pocas. ¿Sabe cuáles son las posibilidades de que alguien se pegue la lotería? ¿Cuántos aquí se han pegado el premio mayor? Bueno, y si no juegan menos. ¿Cuánta gente en Costa Rica se ha pegado el premio mayor que usted conozca, amigos suyos? Las posibilidades son muy pocas en 5 millones. ¿Cuántas posibilidades cree que usted tiene de fertilizar el óvulo de su mamá? En 300 millones. Es más fácil pegarle el premio mayor 200 veces. Sin embargo, usted está aquí con un propósito, porque usted fue un vencedor desde antes de nacer. Digo esto solamente por decirlo, hermanos. Entonces está embarazado Betsabé de David. David quiere encubrir como el gato, y cuando usted encubre como el gato, más bien se pone más joco cuando sale la luz, ¿verdad? Y entonces manda a llamar a Urías, y dice, Urías se pegó, como eso que se pega uno lo llaman y dice, mire, usted se pegó un club de viajes, usted fue el ganador. Como si yo no he concursado, ¿cómo me estoy ganando nada? Esos premios tan raros, ¿verdad? Y entonces le dice, hoy usted tiene el derecho, porque ha sido el soldado más limpio de toda la compañía, va a ir a dormir con su esposa. Y mandaron a Urías a dormir en la casa, y ¿sabe qué hizo Urías? Se quedó durmiendo afuera. Y el rey lo llama y dice, mire, Sodom, ¿por qué usted se quedó durmiendo afuera? Y le dice, porque ¿cómo es posible que todo el campamento de Israel esté durmiendo afuera, entiende campañas, y mojándose, y yo esté durmiendo adentro de mi casa con mi esposita? ¡Qué hombre más galleta! Y lo hizo la segunda vez y volvió a dormir afuera. Entonces David dice, no, mándelo adelante y déle en esta carta. Y Urías, como era un soldado fiel, si hubiera sido tico, Urías no muere. Yo siempre he dicho, si hubiera sido tico, Urías no muere, porque va picado, que es lo que dice la carta. Y la carta decía, agárreme a este tipo, y lo pone en lo más duro del frente de batalla. Y eso era lo que llevaba a Urías, su sentencia de muerte. Y Urías llega, y después el comandante de la fuerza le dice, está listo, vieras que Urías falleció. Él era un soldado más que raso. Y le manda esa noticia, Urías falleció porque fue al frente, y usted sabe lo que arrojan
de los altos de los muros. O sea, tiraban balas de cañón, clavos, de todo, algo le cayó encima y lo mató. Entonces David trajo a Betsabé, se casó con ella y Betsabé da a luz un hijo. Y aquí es donde entramos. David le suplica a Dios que perdone la vida de su hijo, porque está embarazada Betsabé. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera, pero él se negó. David ayunó, 7 días ayunó. Finalmente al 7º día el niño murió. Y los consejeros de David tenían temor de decírselo y decía, no escuchaba razones. Cuando el niño estaba enfermo, se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? ¿Qué locura hará? Y cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había sucedido. Y David dice, porque estaba en todas, ¿murió el niño? Preguntó, sí, le contestaron, ya murió. Ya murió. ¿Qué hizo David? ¿Dejó que lo destruyera? ¿Qué hizo David? ¿Dejó que lo definiera esa muerte? Ahora voy a andar en luto toda la vida, ya no quiero ser rey, ya no quiero trabajar, no voy a trabajar. ¡No! ¿O dejó que lo desarrollara? David hace 6 cosas que vamos a ver esta mañana. Y agárrese duro porque a mí me apasionó esta lección. Y ayer vine muy cansado de Parrita. Y la prediqué lo más apasionado que pude porque tenía toda la pasión del mundo. Yo creo que Dios a mí me llamó, yo siempre lo he dicho. Y yo estoy aquí porque yo sé que Dios me llamó. Hay algo que define a un pastor, es el llamado. No es que sepa mucha Biblia. No es que ore todos los días 7 horas. Algo define a un pastor, es el llamado, porque el llamado te da pasión. Por eso es importante la clase 301, porque usted va a descubrir para qué usted puede ser apasionado en el servicio. Porque hay gente que está sirviendo al Señor y no es su pasión. Y por eso hacemos las cosas a charán chan chan, a la chocha mocha, y nunca inventan nada y nunca hacen nada más allá de lo que Dios les hizo. Yo les contaba ayer que mi hermano Arturo narraba que cuando él tenía como 1 año y medio de pastor, que venía de drogas y todo, llegó con una corbatita. Él trabajaba en la bomba Santanita de cajero y llegó a las confraternidades que hacían en San José, organizaban congresos. Había como 900 pastores, estaba el hermano Clet Hodgen y Arturo con Anita, una muchachita también de 20 y pocos años, y dice que él le dijo, Anita, yo creo que ya no aguanto más, yo no nací para esto, Dios se equivocó conmigo. Arturo, un hombre que respeto, un buen predicador, un buen pastor, mi hermano, mi mentor en muchas cosas, y a quienes ustedes tienen como aliados por si yo me eschaveto. Porque un pastor sin pastor está feo para la foto. Un pastor siempre tiene que tener un pastor a quien darle cuentas y quien le hable a uno duro y que usted se quede calladito. Amén, hermanos. Él es el pastor mío, mi hermano Arturo. Y dice que él llegó ahí, se sentó con su corbatita de primera comunión. Todos flacos, porque éramos bien flacos. Y estaba el hermano Cleo Hodgins, un hombre como de 2 metros. Con unas manotas, hermano, que parecía un basquetbolista. Seguramente fue con 2 metros y esas manotas. El hermano está tocando el piano y dice que un momento a otro Arturo está ahí con la cabeza baja, orando. Y se baja el hermano Cleo Hodgins, para de cantar. No sé si fue él o el traductor, yo no me acuerdo bien, pero él llega, camina, abre campo, abre sillas, todo se oía y llegó exactamente donde estaba Arturo. Paró todo y llegó donde estaba mi hermano Arturo y le hizo así en la cabeza, dice durísimo. Con esa manota. Y nada más le dijo esto en voz alta y casi regañado. ¿Por qué dices que yo me equivoco? Si yo nunca me he equivocado. Y cayó quebrado. Y varios pastores de los que estaban en el congreso ayer también empezaron a llorar. Porque muchos pastores luchamos. Yo ya no lucho con eso, yo estoy seguro que Dios me llamó. Pero sí luchamos en algún momento de nuestra vida por estar seguros de que Dios nos llamó. Yo lo pregunté y lo prediqué hace muchos años. Yo estoy aquí solo porque estoy seguro que Dios me llamó. Pero si hay algo que es difícil es ser pastor. Y como decía Arturo ayer, si hay algo que yo deseo que mis enemigos hagan es que sean pastores para que sufran.
Porque mucha gente puede estar en un servicio de la iglesia, viene y le pide perdón a uno porque no saben lo que se sufre y las ingratitudes que hay. Y usted siempre es un centro para ser juzgado. Y cuando se equivoca todo el mundo le cae encima, pero cuando hace cosas grandes son muy pocos los que vienen a decirle. Cuando algo sucede bueno en la iglesia, gloria a Dios, pero si sucede algo malo, el pastor. Igual que el entrenador, que es el primero que se va. No hablemos de fútbol. David hizo 6 cosas. No dejó que lo definiera, no dejó que lo destruyera. Dejó que lo desarrollara. Vean lo primero que hizo David. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando tenemos una pérdida. Número 1. Ve lo que tenemos allá en la pantalla. Aceptar lo que no se puede cambiar. Lo primero que yo hago cuando tengo una pérdida es que yo acepto lo que no puedo cambiar. Dios no se equivocó cuando lo llamó a usted. Porque Dios nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos muchas veces en lo que escojo, en lo que hago. Pero Dios no se equivocó cuando lo escogió a usted. Y esto es lo primero que tenemos que hacer para ir en el camino de la paz, hermano Marcos. Yo debo aceptar, como los alcohólicos anónimos, lo que no puedo cambiar. Hay cosas que ya no puedo cambiar. ¿Sabe qué es una de las cosas que no podemos cambiar, que está en la parte de forma, hermanos? Mi personalidad. Hay gente que siempre anda tratando de cambiarle a los demás la personalidad. Quiere cambiarle a su hermano la personalidad, a sus hijos la personalidad, a su esposo la personalidad. Eso es lo que nos hace persona, por eso se llama personalidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando alguien quiere cambiar la personalidad? Generalmente es que quiere que yo sea como él. Ni mi esposa, yo trato de cambiar mis defectos, son muy poquitos, pero trato de cambiarlos. Pero yo tengo mi personalidad y yo acepto a Lili tal cual es. Amén, hermanos. Hay algo que yo debo aceptar, es aceptar lo que yo no puedo cambiar, y eso es lo que me redirecciona al camino de la paz. David tuvo una pérdida impactante. Y cuando nosotros tenemos esa pérdida decimos, no es real, no puede ser, ¿por qué jamás? No, eso no es la primera reacción, hermano, no pudo haber pasado, no debió haber sucedido, es la reacción típica de cada uno de nosotros. Pero lamentablemente es la realidad. Y hay que establecerla y no podemos seguir negándolo toda la vida. Es allí donde entra la rendición. ¿Qué es la rendición? La rendición es aceptar la realidad. Hay gente que se divorció hace 7 años y todavía le hace el gallito al esposo por si se vuelve. Ya el esposo se casó y tiene 3 chacalines, porque hasta gemelos tuvo. Y todavía tiene la esperanza de que vuelva. No. Ante las pérdidas, lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad. ¿Qué fue lo que hizo David? Aceptando la realidad. Según de Samuel 12, 22 y 23. David dijo esto. Ellos no sabían qué decirle, ¿verdad? Se levantó y dice, ayuné y lloré. Respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo ahora de ayunar que ha muerto? ¿Qué hizo? Chile, y aceptó la realidad nada más. ¿Qué motivo tiene ahora que yo ayune para que el niño viva si ya se murió? ¿Qué está haciendo David aquí? Aceptando la realidad, aceptando que ya no se puede cambiar lo que sucedió. En cualquier pérdida que usted haya tenido en la vida, hermano y hermana, sea cual sea la pérdida, puede ser relacional, puede ser un matrimonio, puede ser un ser humano, un esposo, una esposa, un hijo, una mamá como yo, usted tiene que aceptar para tener el camino de la paz que esto ya sucedió y que no puedo cambiar nada. La aceptación significa simplemente no lo puedo cambiar. Y David dijo, mi hijo ha muerto, no puedo cambiar eso. Ahora, ¿qué necesita usted aceptar? O pregúnteselo usted de esta manera. ¿Qué necesito aceptar en mi vida que ya terminó? Si quiere lo apunta en el bosquejo.
Porque usted necesita responder eso en algún momento. ¿Qué necesito aceptar en mi vida que ya terminó, que no puedo cambiarlo? Puede ser el trabajo. ¿A usted cree que lo van a llamar? Tal vez una relación que se acabó. Hay gente que ya el marido o la marida tiene familia y ella y él y todavía está esperando que venga. Porque hay gente, hermanos, dice que el segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. El segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. La experiencia le dice que es muy duro, pero ahí tengo esperanza de que todo cambie. Y hay gente que ya tiene 5 veces de casarse. Como dice mi hermano Arturo, dice, a esa persona le fue muy bien en el matrimonio, seguro, porque se ha casado 5 veces. ¿Sabes lo que es casarse unos 5 veces, hermanos? Ya después de la segunda yo no caso a nadie, porque eso va al fracaso. Y después ya como que escogen al gemelo del que dejaron. Y a veces terminan con el cuarto y añoran al primero. Yo no entiendo, hermano, que va a pasar algo, que me va a dar un... No importa lo que hayas pasado, tienes que admitir que ya terminó. ¿Qué necesito aceptar? Que ya se terminó en mi vida. Y algunos de ustedes han tenido un sueño que no ha sucedido. Ya terminó, ya no se pudo hacer. Tiene que conseguir un nuevo sueño, hermanos. Tiene que conseguir una nueva visión, conseguir una nueva meta para la vida. Si usted quiere tener paz, el camino de la rendición, y rendirme tiene que empezar por aceptar lo que no puedo cambiar. Si pueden prender el aire, mejor. Sí, porque está caliente, y más aquí adelante con corbatín. Si usted no puede con el aire, hermanos, puede pasarse a los lados. No hay ningún problema, siempre y cuando haya campo. Lo segundo, y le digo, yo estoy muy contento, estaba deseando que amaneciera hoy, que el gallo cantara, aunque sea la bebé Yuli que llorara. No llora casi, porque yo quería predicar esto. Lo segundo que yo hago para tener paz en medio de mi pérdida y entrar en rendición, hermanos, es que yo recuerdo que este no es el fin de la historia. Recuerda que este no es el fin de la historia. Número 2, después no me digan que repiten si no están escribiendo. Recuerde que este no es el fin de la historia. Recuerda que este no es. Punto número 2. Punto número 2. ¿Quién está a cargo de la pantalla? Hermanos, ¿quién está a cargo de la pantalla? Salga el que no tiene que estar ahí, por favor. Punto número 2. Recuerda que este no es el fin de la historia. ¿Ya está ahí en la pantalla? Ok, recuerda que este no es el fin de la historia. Cuando experimentamos una pérdida devastadora o catastrófica, hermanos, de algún tipo, mucha gente siente que mi vida se acabó y que ya no tiene manera de seguir. Que todo se terminó, como dijo aquel hermano, todo se terminó dentro de mí. Que todo está perdido y que jamás va a salir nada bueno de allí, ¿correcto? Pero el rey David experimentó una pérdida de su hijo y fue capaz de concentrarse en la esperanza que estaba delante de él. Él aceptó que no podía hacer nada, que las cosas se habían terminado, y recordó que no era el fin de la historia. ¿Dónde lo dice la Biblia? En Samuel 12, la parte segunda del verso 23, la parte B dice, un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. ¿Qué dice David ahí? Este no es el final de la historia. ¿Sabe qué digo yo, hermana Flor? Yo un día voy a ver a mamá. Y ustedes saben que es lo primero que le voy a decir a mamá, ¿verdad? ¿Cómo está, hermana Tere? Y entonces mamá hacía así. Ah, ya no. Yo siempre quise decirle hermana Tere. Yo siempre quise verla en la iglesia con su don de cocina, porque cocinaba muy rico mamá y todo. Es más, para mí los mejores tamales del mundo son los de mamá. Eran. Pero yo creo, al igual que David, que este no es el fin de la historia. ¿Usted cree que todo fue el fin de la historia?
todavía hay más. Y yo un día voy a ver a mamá. Porque ese no es el fin de la historia. David lo dijo y dijo, un día yo voy a ir a él, pero él no puede regresar a mí. Cuando murió el papá de su rey, tampoco fue el final de la historia. Cuando murió mi mamá, no es el final de la historia. Cuando murió el hijo Alejandro, no es el final de la historia. Cuando murió su esposo, no es el fin de la historia, porque yo voy a ir a él un día y voy a verlo. Porque yo sé que Dios me va a dejar ver y recordar la gente que yo amo, porque eso me va a beneficiar. Y no me va a recordar la gente que yo amo y que no está ahí, solo los que estén ahí. Dios va a transformar mi mente, es que no va a ser esta misma mente la que vamos a tener, hermanos. Dios nunca quiere, ni está contento con que nuestra vida termine en cenizas. Y Dios es especialista en sacar cosas buenas de las cenizas, bellezas de las cenizas, hermanos. La muerte del bebé no fue el final de la historia. ¿Alguien alaba a Dios? Todas las preguntas que usted tiene sobre su vida y sobre la fe son preguntas reales, valideras. No hay nada malo en orar una oración así, nunca. No hay nada malo, pero Dios nunca va a dejar que su historia termine en cenizas, porque hay gente que todavía está viviendo en cenizas. Una de las transiciones más difíciles de poder lograr durante la pena, hermanos, es pasar al futuro, porque generalmente como en un río o una orilla damos vueltas en el pasado y damos vueltas en el pasado, porque todo lo que yo amaba está en el pasado. He perdido algo y aquellos momentos lindos están en el pasado. Un día esto estaba viendo unas predicaciones de Lili Los Valles y buscando, y sin querer queriendo yo nada más vi 20 de agosto, le di para abrir y estaba el hermano Luis Carvajal cantando y predicando. Él está en el pasado. Y ahora que hay videos y quedamos grabados, hermanos, ahí está el hermano en el pasado. Y toda la gente que amamos y nuestras pérdidas están en el pasado. Pero yo tengo que avanzar hacia el futuro y comprender que ya no puedo cambiar lo que está en mi pasado. Cuesta mucho hacer esa transición hacia el futuro. ¿Amén, hermanos? Si alguno de ustedes ha estado en esta situación, saben lo difícil que es, y por eso el primer año de duelo ante la pérdida de un ser amado es tan difícil, porque ahora mamá cumple años en diciembre, o cumpliría años en diciembre, y porque acabamos de pasar el primer día de la madre sin mamá, y eso que ya uno está sin manganzón, ¿verdad? Y vienen los tamales, nosotros siempre, mi esposa y yo, íbamos a hacer tamales con ella. Y a mí me tocaba amarrar y cocinar y después comérmelos de amarrado. Pero mamá ya está en el pasado, hace mes y resto, mamá ya no está con nosotros y no puedo hacer nada y necesito avanzar hacia el futuro. Eso es una respuesta muy valedera hacia el dolor, hacia la culpa, la negación. Porque no queremos un futuro en el que no esté mamá, en el que no esté mi esposo, en el que no esté mi hijo. No nos vemos sin eso, no nos visualizamos. Pero en la rendición vamos a encontrar paz en medio del futuro, porque entendemos y declaramos y decimos que ya nuestro ser amado ya no va a estar allí, no va a volver, no podemos cambiar. ¿Cómo encontramos paz en eso? Vamos al tercer paso. Lo tercero que hacemos para tener paz es cuidar de ti mismo. Cuidar de ti mismo. Mamá entregó su vida al Señor. ¿Cuántos cristianos hay aquí? 2, 3, 4 cristianos, 5, 6. Yo creí que habían venido más. Para que vea que a la iglesia vienen cristianos y no cristianos. De esos 5 cristianos que levantaron las manos, ¿cuántos van para el cielo? ¿Y cuántos creemos que cuando alguien entrega su corazón a Cristo va para el cielo? Aunque no sea cristiano, ¿cuántos lo creen? Entonces mamá entregó su vida a Cristo. ¿Qué puedo creer yo, Cintia? Está en el cielo. Ahora, para ir yo allá, ¿qué tengo que hacer? Cuidarme. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y no descuide una salvación tan grande. Yo debo cuidarme porque yo quiero estar un día con mamá. Pero no solo eso, hermanos, puede sonar extraño. Pero cada paso que nosotros demos en este proceso nos va a ayudar a experimentar paz. ¿Qué fue lo que hizo David? Porque también tenemos que descuidar nuestro aspecto físico y nuestra salud, porque hay gente que le da por no comer. Hay gente que tiene depresión y le da por no bañarse. Hay gente que ni los dientes se lava.
qué ganas de darle un besito de ¡mua! Dice Lucianita, ¡mua! Hay gente que se descuida toda, ¿cierto o no? Segundo Samuel 12:20 dice esto: David se levantó del suelo, se levantó y se puso lociones y se cambió la ropa porque tenía 8 días hasta que enchilaba. Y era una ropa que se había echado cenizas encima y ahí estaba sin comer orando. Después de la muerte de su hijo, 7 días después de estar ahí sin bañar y todo, David se levantó del duelo y se puso lociones, se lavó y se cambió las ropas. Son como actividades diarias, ¿verdad? Cotidianas. Hermanos, porque la vida continúa, pero yo debería hacer algo, aunque sea bañarme, comer un poquitito, lavarme los dientes. Porque se nos quita hasta el deseo de siquiera cuidar de nosotros mismos, hermanos. Es que no tengo ánimo, no quiero nada. Cuando estamos en una pena muy profunda, es que las pérdidas de un ser querido son muy profundas, hermanos. Y estamos sufriendo y estamos de luto. Como dice la otra hermana, Gloria Trevi, ¿a quién le importa lo que tú hagas? ¿A quién le importa hace cuánto no se cepilla los dientes? ¿A quién le importa qué jabón usa usted? O si usa Vinolia, dice un hermano. ¿Y qué? Hasta que huele a Vinolia. ¿Se acuerdan de aquel jabón que no se gastaba? Vinolia. A nadie le importa, hermanos. Ni la comida no nos sabe bien, no queremos ni comer, menos cocinar nosotros, ¿verdad? Incluso el sueño se convierte en un reto, hermanos. A veces es dormir mucho, pero a veces en la noche nos cuesta conciliar el sueño, hermanos. El ejercicio parece lo más ridículo porque el shock, la pérdida, tiene una manera rara de paralizarnos. Mira, hasta en la duda de una infidelidad, hermanos, se nos quitan las ganas de todo y podemos entrar en depresión. ¿Por qué el rey David nos da un ejemplo concreto de cómo podemos empezar a responder y empezar a cuidar de mí mismo también? Porque él aceptó lo que no podía cambiar. No podía regresar con él al bebé que se había muerto. Y porque él sabía que no era el final de la historia y que ya ahí había terminado un capítulo y la vida continuaba, hermanos. El luto, el dolor. No podía seguir viviendo toda la vida igual, se levantó del suelo. Cuando llegó la noticia, David tocó fondo. Él estaba en un pozo hundido, hermanos. Tocó fondo cuando recibió la noticia de su bebé. Ya no había más a dónde ir, más hacia abajo. Se levantó del suelo y volvió a tomar una ducha. Se volvió a peinar. Hay gente que lo dibuja con colocho. Yo no sé cuánto le costó peinarse. El punto es este. Si usted y yo vamos a seguir viviendo, hermanos, debemos de cuidar de nosotros mismos y empezar con gestos simbólicos de cuidado personal. Porque hay que volver a participar de la vida. Y a veces es un lugar muy difícil, pero tenemos que aprender a vivir. Esto es un lugar muy difícil. ¿Cuántos están cansados de esta pandemia, hermanos? Ninguno. Les voy a dar permiso que se quiten el bozal, hermanos, y digan cuántos están cansados de esta pandemia. Amén. ¿Cuántos están cansados de usar esto? Si ahora se nos olvida y es peor que el celular, porque hay que volverse a donde sea. Pero aunque esté tan fea la cosa, hay que aprender a vivir aquí lo mejor posible y comer si se puede y darle gracias a Dios por el trabajo. Como decía, dice, papi, estoy orando para que Dios le dé un aumento. Dice, papi, ore primero para que pueda conservar el trabajo. Cuando se empezó todo. Y llegamos al punto número 4. Para poder ir al camino de la paz, hermanos, y poder seguir caminando y llegar a la rendición, lo que tengo que hacer es enfócate en Dios a través de la adoración. Vea qué importante. Enfócate en Dios a través de la adoración. Enfócate en Dios a través de la adoración. Dios nos ayudará a hacer esto, por difícil que parezca. Enfócate en Dios. ¿Cómo? A través de la adoración. Y esto me impacta. Vea qué cosa más linda. Todavía están copiando. Enfócate en Dios a través de la adoración. Porque como voy a decir unos versículos, entonces les vamos a quitar de la pantalla el enfócate en Dios a través de la adoración. Segunda de Samuel 12:20. Enfócate en Dios a través de la adoración.
Luego fue al tabernáculo, habla de David, a adorar al Señor. ¿Qué hizo David luego? Fue al tabernáculo, Cintia, a adorar a Dios. Que dije, ¿para dónde cojo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero vea qué lindo lo que David había escrito en el Salmo 73. ¿Por qué David va al tabernáculo a adorar al Señor? Porque en el Salmo 73, versos 16 al 17, él dice, traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Cuando trato de entender algo, pero me es muy difícil. La pérdida de un ser querido es muy difícil entenderla. Entonces fui al santuario de Dios y allí fue donde entendí. Fui al santuario de Dios, fui a adorar y allí fue donde entendí. El rey David sabía que la adoración expande nuestro discernimiento. David sabía que a través de la adoración, donde han sido, hermanos, en nuestras pérdidas, nuestras oraciones más fuertes, más sentidas, más vividas, rasgado nuestro corazón y le hemos orado a Dios y abierto todos nuestros sentimientos y corazón, hermanos. Cuando Él recibe esa abrumadora noticia de la muerte de su hijo, la pérdida tan grande, hermanos, Él se postra en el suelo y lo dirigió eso directamente a la casa de Dios. ¿Y por qué? Porque Él sabía, Salmo 73, 16 al 17, porque Él sabía que en la adoración comenzamos a vislumbrar cómo Dios se mueve y trabaja en nuestras pérdidas. En la adoración comenzamos a visualizar y a entender cómo Dios se mueve y trabaja en las pérdidas que tenemos. Amén. La tentación cuando tenemos una pérdida grande es darle la espalda a Dios, que es lo peor que podemos hacer, hermanos. Es huir de Dios, ir en otra dirección tanto como nosotros podamos, hermanos. Porque nos imaginamos, sin querer queriendo, como dijo el chavito del 8, que Dios es responsable de lo que está pasando. Porque como Él tiene el control de todo, o puede tener control de todo, hay cosas que no las deja la libre. Cuando nos conviene, apelamos al libre albedrío, pero cuando no, Dios tenía que haber hecho algo y Dios no se mete en eso. Hay cosas naturales como la enfermedad, el tiempo. Mamá ya 85 años con un enfisema pulmonar, casi que cáncer, es más, yo creo que era cáncer, hermanos. Y murió 15 días, estuvo mamá ahí en agonía, pero no tan grande. Ahí comía un poquito, mami, ¿quiere café? Y si sabe rico, dice, todo le sabía feo. Y había días en que se levantaba y le entraba duro. Y le dice mi hermano Arturo, mi mamá enfermo que come algo no es enfermo sino un galgo. Porque era lo que ella decía, siempre mamá decía, está enfermo y comiendo. Enfermo que come algo no es enfermo, sino un galgo. Y Arturo se lo decía, de por sí son iguales, o eran iguales. Pero mamá no la dejó sufrir el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios? Si fue la última noche en la que mamá tuvo dolor. Y fue la noche en que vino un muchachito que se graduó en Cuba, conocido de nosotros, el hijo de Fabio Quirós. Y él mismo llamó a una muchacha de cuidados paliativos y vinieron y le inyectaron morfina. Y le dio un poquito más, dice, para que duerma tranquilamente. Y mamá murió dormida. Lo que sabemos nos da paz. Porque también hay gente que ha vivido con parientes mucho tiempo sufriendo. Mucho tiempo con dolor. Usted decide en qué se enfoca cuando tiene una pérdida. ¿En lo malo que pasó o en lo bueno que pasó? Yo decido enfocarme en lo bueno. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Del valle de sombra de muerte. Que toda sombra refleja un cuerpo y la sombra siempre es más grande que lo que está reflejando. Y que la sombra no mata. Y también dijimos que cuando hay una sombra hay una luz. Yo decido ver la luz y no ver la sombra. Porque una sombra la produce una luz. Yo decido volver a ver a la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Y Cristo nunca me ha decepcionado. Pregunto a los cristianos, ojalá que sean más, ¿alguna vez Cristo lo ha decepcionado? Así terminan nuestras oraciones. He perdido gente, he tenido grandes pérdidas, pero Él siempre ha sido fiel. Amén. Así que, hermano, la tentación es nuestra pena, es dar gracias es dar la espalda a Dios y salir en carrera. Todas estas emociones están bien, nos sentimos mal con Dios, creemos que Él es el culpable, pero no son respuestas a largo plazo. Tenemos que descubrir cómo estar de nuevo en adoración a largo plazo. Y sepa algo, hermano y hermana, ponga atención a esto: Dios nunca te va a abandonar en tu ira, en tus chichas, en tus malcriadeces, dijo un hermano, malacrianzas. Él nunca te va a abandonar en tu dolor. Yo estoy seguro de eso, ¿verdad? Él nunca te va a abandonar en tus lágrimas.
Y Él nunca te va a abandonar en tus dudas. Yo estaré contigo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijimos esta semana en la lección, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Dónde está el Señor? Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¡Gloria a Dios! Pero esas emociones tienen una forma de opacidad, no nos dejan ver la realidad, no nos dejan buscar a Dios cuando estamos completamente devastados por la pena. David fue a la casa de Dios, se fue al tabernáculo. Y en realidad el lugar ayuda mucho, hermanos. Porque la quietud nos ayuda mucho a concentrarnos en el Señor, a estar en paz. No estar en el bullón, hermano, salir un rato y pasear, eso es sano para las familias. Claro, no es solo pasear, porque también hay que dar a Dios lo que es de Dios. Es que hay gente que se está cuidando, por eso no viene a la iglesia. Se está cuidando hace un año y 8 meses, hermanos, pero ahí andan en la playa y mandan todos los selfies. Y van a trabajar en bus y se están cuidando. Y van al supermercado y se están cuidando. ¿Usted no ha visto que ha cambiado, hermanos? El miedo de la gente se ha quitado. Hay lugares que ya no tienen ni alcohol en gel. Hay gente que no guarda la fila. David fue a la casa de Dios, al tabernáculo, a la tranquilidad, a la quietud. Mientras yo traigo en propio yo, quebrantado a la cruz del Calvario, hermanos, al Señor, debo estar en comunión. Y veo las perspectivas espirituales de otra manera, hermanos. Estar en un lugar seguro, y la casa de Dios era un lugar seguro. Por eso David entró en adoración y empieza a saber todas las cosas y a discernir. Aferrarse a la cruz, es que estamos salvos, hermanos. Porque ante nuestras pérdidas estamos demasiado abrumados, pero en adoración, es en la adoración cuando nos conectamos con Dios y encontramos cómo Él nos consuela. Dios no es un espía para sorprenderte. Dios no es un enemigo al acecho que nos va a lastimar. Dios es un Padre que te ama y que puede ayudarte si usted confía en su bondad. Dice Marquitos, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué voy a encontrar? El oportuno socorro. Porque Él nunca me va a dar la espalda. Aunque me acabo de ñanguear con Él, aunque le acabo de echar todos los clavos de todo, Él nunca me va a dar la espalda. Qué bueno que Dios es Dios y yo no soy Dios, porque si no, más de uno se la espanto. Después de hablar de mí, viene a pedirme consejo. No. Después de que me dijo, no, Dios nunca nos va a dar la espalda. Amén. Y entonces viene lo quinto que hago. ¿Sabe qué dice ahí? Haz algo productivo. Haz algo productivo. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Haz algo productivo. Cuando somos golpeados, hermanos, con una pérdida inesperada, lo que sucede es que nos quedamos paralizados por ella, ¿cierto? Nos atoramos. Cuando perdemos el trabajo después de tantos años, nada más llegamos al trabajo y alguien nos dice, pase de recursos humanos. ¿Qué cosa más fea es eso? Y vamos a recursos humanos o ve en la llamada de recursos humanos. Nos da la carta de despido, lo siento, todo se acabó. Y como dijo el otro hermano, todo se derrumbó dentro de mí. 10 años, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo 50 años, ¿dónde consigo trabajo tan fácil? Una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, cuando llegamos a esa etapa es empezar a movernos. Porque lo que no se mueve, ¿qué pasa? Se apelota. Ese sí se lo sabían, se apelota. Tal vez solo un pequeño pasito. Como el otro hermano que dice que sea tuntún, pero no, yo estoy muy cantante, hermanos, o muy carnal. Tal vez sea un solo pasito. Ve lo que hizo David, segundo Samuel 12:20. ¿Sabe qué hizo David? Después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Fue un pasito. Pero ve lo que hizo. Primero fue y adoró. Se bañó, adoró y después volvió al palacio. Le sirvieron comida y comió. ¿Por qué David entró al palacio? Porque él es el rey. Y el rey tiene que estar donde está el rey. Por eso le pasó lo que sucede, dijo Carmen Granados, Rafaela. Pasa lo que sucede. ¿Por qué pasó lo que sucedió? Porque no estaba donde tenía que estar.
Ahora David vuelve al palacio, porque en el palacio es donde está el rey. Hizo algo productivo. Él era productivo, donde el rey tenía que estar. Básicamente lo que David dijo es, vuelvo a trabajar. Ahora, déjenme preguntarle algo, hermanos. Todo esto sucede en un solo día. El bebé muere, David se baña, David va a orar a Dios, David llega al palacio, David come. ¿Ustedes creen que fue porque David superó el duelo? Que en un día alguien puede superar el duelo, aunque sea el rey David. Es que era el rey David. No, el rey David era igual que Diego. Porque el pastor también se duele y tiene hambre y pierde gente y llora. Claro que no, hermanos. Nada más que él hizo cosas productivas, hizo cambios y pequeños pasos. Pero él no había superado el duelo. Dijimos que el duelo no se supera, se pasa a través de él. Y que el duelo es un periodo de duelo, y un periodo es tiempo, cantidad de tiempo, no sabemos cuánto puede durar, cada persona dura el tiempo necesario, no le diga, ya, tiene que vaya, ya, tiene que hacer, no, cada uno lleva el duelo, ¿cierto, no, hermanos? Cada uno absorbe el duelo y la noticia de una manera diferente, hermanos. Él todavía estaba en duelo. Puede ser que usted todavía se sigue lamentando, pero sigue adorando a Dios en medio de su lamentación. Y dijimos que la lamentación también es adorar a Dios. Quejarse con Dios sigue siendo adoración a Dios. Quejarse de Dios es diferente. Lo que tenemos que hacer en este momento de la pérdida, hermanos, es dar un primer paso y dejar de lamentarnos y empezar a movernos. Pero eso requiere fe, hermanos. Una escritura que es un rema en mi vida, hermanos, y que todos conocemos, está en 2 Corintios 5:7, y déjeme dársela de nuevo, y aplíquela. Caminamos por fe, y no por lo que vemos. Caminamos por fe y no por vista, no es por vista, es por fe. Mi cuerpo dice que no tiene ganas de levantarse, menos de bañarse, y menos de ir a trabajar, como aquel viejo, no voy a trabajar. Pero caminamos por fe y no por vista, y no por sentimientos. Amén, hermanos. 2 Corintios 5:7. ¿Dónde necesitamos dar un paso de fe hoy? De bebé, gateando. No, nadie le pide que salga en carrera, pero de un pequeño paso de fe. ¿Qué es lo que usted tiene miedo de hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué deberías estar haciendo, pero has estado paralizado y no lo haces, hermano, en medio de la pérdida? Como pastor quiero retarlo, como alguien que lo ama, como alguien que quiere lo mejor para usted, a que usted dé un pequeño paso de fe. Estoy herido, pero tengo que empezar el proceso de mi sanación, hermanos. Estoy paralizado, pero tengo que hacerlo. No quiere decir que ya el duelo terminó. Pastor, pero es que usted me pide mucho. No, le estoy pidiendo poco. Dios no nos pide mucho. Él sabe que estamos con dolor. De un pequeño pasito. ¿Se acuerdan de aquel himno? Un paso más de fe. Adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. Qué lindo himno. Ese es el camino a la paz. Es cuando nos rendimos a Dios, cuando le demostramos a Dios que le tememos, le entregamos a Dios todo lo que tenemos miedo de hacer, y la pena, aunque nos quiera paralizar, hermanos, tal vez no lo logre, pero el miedo sí nos paraliza. Amén. Y aquí viene lo sexto que tenemos que hacer para entrar en rendición. Lo sexto que hacemos para llegar a la rendición, y recuerde que es mediante la rendición que usted puede ganar la pelea a Dios. Porque si no, usted lo va a perder, nadie le va a ganar a Dios, hermanos. Debe reclamarle tanto a Dios y siga toda la vida herido con él, porque usted no va a ganar, va a salir más herido. Sigue amando aún en medio de tu dolor. Sigue amando aún en medio de tu dolor. Sigue amando aún en medio de tu dolor. Sigue amando aún en medio de tu dolor, a pesar de él. Continúa amando. ¿Por qué hay que decir esto, hermanos? Porque cuando tenemos una herida, una pérdida muy grande, la reacción natural es meterse dentro de una concha. Poner paredes gigantescas alrededor de nosotros y no quiero hablar con nadie. Y todo el mundo tiene que comprenderme, pero yo sigo teniendo un chiquito pequeñito, una hija, o tengo nietos preciosos, hermanos. Hijas preciosas también. Hijos preciosos, tengo una esposa adorable, hermano, ella sabe que la amo con todo mi corazón, no se lo cuenten, para que no se crezca, porque así pequeñita me gusta más. Hay una manera de vivir sin dolor en esta vida. ¿Sí? No ame. Si usted no ama, entonces va a vivir sin dolor.
Yo tengo de todo y yo sé que existe, pero ¿cuánto les gustan los gatos aquí? A mí no, pero a usted le gustan. Soy diferente a mi hermano Arturo. He tenido perros, pero no es algo que me desvíe. ¿Pero a cuántos le encantan los perros? Está bien, les gustan. No tienen que ser de raza, ¿verdad? Es que les gustan. Pero cuando un perrito o un gatito muere, ¿cómo se siente usted? El que los ama, ¿verdad? Duele. ¿Quiere vivir sin dolor en esta vida, hermano? No ame nada. No ame su trabajo, no se ame usted mismo, no tenga mascotas, no haga. Porque cuando se pierde un perro, duele mucho. Por eso yo decidí, no voy a volver a tener perros. Porque, o gatos, usted. Porque pasan a ser parte de la familia, hermano, rarísimo. No son mis gatos ni perros. No, hijos son hijos y perros son perros. Aunque haga hijos con cara de perro, o hagan cara de perro o cara de gato, pero no. Hay que saber distinguir eso, ¿cierto? Porque yo, si un hijo mío está sin comida, yo le echo la del gato, aunque sepa gato. Y no le voy a dar la comida de mis hijos a los gatos si tienen hambre. Pero hermano, se duele mucho. Cuando se pierde una mascota duele mucho. Entonces sí se puede vivir sin dolor en la vida. Y deje de amar, no ame nada. Y entonces usted va a vivir sin dolor. El amor viene por un amor profundo, viene el dolor, hermanos. Y cuando amamos a alguien mucho, y de fe este amor es correspondido, y nos chinean, y nos llevamos bien, y se muere mi esposo, hermano, y mi esposa, y nos llevábamos puros dieces, puro caché, dice mi hermana. Duele más. Quiere no tener dolor, ahí no ame, pero el amor es de Dios. Y por Dios es que amamos, hermano, por Dios es que amamos. No importa lo que cause, es desgarrador. No construya ese muro a su alrededor, hay que seguir amando. Mis hijos no tienen la culpa. El tata les hace algo y ¡ay, cabrón, mocoso este! Se agarran y con el chiquito, el pobre gato le pega una patada. Al perro no le dan comer. ¿Qué culpa tiene el perro de lo que hizo el perro o aquel otro? ¿Qué hace cuando alguien rechaza tu amor? Cuando tenemos una pérdida, cuando en el matrimonio redirigimos ese amor, hermanos. Hay mucha gente en el mundo que necesita amor. Si siempre quiso tener hijos y no tiene hijos, hermanos, ¿qué hacemos con ese amor? ¿Se amarga por ello? Hay 137 millones de huérfanos en el mundo. Redirigimos ese amor. Si alguien se aleja de usted, hermano, y lo rechaza y lo aparta, ¿qué hace? Hay mucha gente que necesita su amor. Lo redirigimos. Hay mucho trabajo que hacer, hermano. Ve lo que tiene que hacer, ve lo que hace, según Samuel 12:24. David redirigió su amor porque se sentía solito, dijo mi hermano Alonso. Me sentía triste. Entonces dice que luego David consoló a Betsabé, porque había una mamá también que había perdido un hijo, ¿verdad? Después de adorar, después de comer, después de llegar al palacio, consoló a Betsabé, su esposa, se acostó con ella quedó embarazada y dio luz a un hijo y se llamó aquel hijo, ¿cómo se llamó? ¿Cómo dice que se llama? Salomón. Dios es experto en sacar maravillas de las cenizas. Sacó al que lo iba a suceder, a la próxima sucesión al reino, Salomón. El hombre más sabio del mundo en el Antiguo Testamento, el segundo más sabio del mundo en toda la vida, porque el primero fue Cristo. ¿Sabe qué le pasó a Salomón? Fue el rey, el hombre más rico de Oriente, el hombre más sabio de Oriente. Esta semana hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me gustó mucho. La frase de la Madre Teresa de Calcuta dice: he encontrado una paradoja, una contradicción, un enredo. He encontrado una paradoja. Si amas tanto hasta que duela, entonces no puede haber más daño, sino solo más amor. Si amas tanto hasta que duela, ya no hay más daño. Solamente puede haber más amor. Santa Teresa de Calcuta, porque esta era una santa. Y si cualquier evangélico quiere agarrarse conmigo, que se agarre. Pero esta mujer es una mujer de Dios. ¿Aló? Jesús sabe lo que es amar en medio del dolor. Él llegó a la cruz y dio su vida, y aunque le dolía, Él siguió amando.
En primera de Juan 3:16, no Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. En primera de Juan 3:16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida. Por eso conocemos el amor verdadero, por nosotros. Y de la manera en que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Lo conocemos a través del sacrificio de Cristo. ¿En qué conocemos el amor verdadero? En que Jesús entregó su vida por nosotros, perdió la vida por nosotros, le dolió cada clavo, le dolió cada espina y cada látigo en la espalda, hermanos, y nosotros damos nuestra vida por los hermanos. Ese es el camino a la paz. Ese es el camino para rendir nuestro dolor, entregar nuestras heridas, entregar nuestros sentimientos y nuestros miedos al Señor en la cruz. Todos nuestros problemas, porque Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no sé por lo que tú has pasado, yo no sé por lo que estás pasando en este momento, hermanos. Ojalá no sea algo importante, pero si lo es o no lo es, hermanos. En algún momento de la vida vamos a pasar por pérdidas muy duras, muy importantes. Debemos llegar a la rendición. Es rendir el control de nuestra vida, porque cuando algo está fuera de control, solo Cristo tiene el control. Y decirle, Señor, yo no puedo más. Te entrego como la película, lo bueno, lo malo y lo feo. Te entrego todo, porque solo tú puedes cambiar esta situación. Oramos. Señor bueno y Padre de la gloria, gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, porque aprendemos el camino a la rendición. Y no hay triunfo sin rendición, Señor. Gracias, Señor, porque en esta hora yo acepto lo que no se puede cambiar. Acepto, Señor, de que ya las cosas sucedieron y que no hay marcha atrás. Y no solamente, Señor, acepto lo que no se puede cambiar, sino que reconozco que este no es el fin de la historia. Que hay muchas cosas más, Señor. Acepto que mi deber es cuidar de mí mismo también, Señor. Y no descuidarme y levantarme, Señor, y salir adelante y buscar trabajo, porque si no tengo trabajo, Señor, no hago nada quedándome en la casa, me redirecciono. Después me enfoco en ti a través de la oración, y cuando llego al santuario y adoro, comprendo mejor las cosas, como dijo el rey David, Padre Celestial. Ayúdame a hacer algo productivo, a seguir trabajando, a estar en mi lugar. No importa, Señor, en medio de mi dolor poder orar por la gente. Para eso tú me hiciste diferente. Para eso tengo, Señor, algo diferente. Y ayúdame, Señor, a no descuidar mi amor por los demás en medio de mi dolor. Yo, Diego Campos, diga usted su nombre, todavía tengo mucha gente a la cual amo, Señor. Todavía tengo mucha gente a la cual amo. Amo a mis hermanos, amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo a mi esposa, amo a mis hermanos en Cristo, amo el ministerio. Gracias, Señor, porque voy a seguir amando, Dios. Me rindo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.